La carrera atómica durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis y el Proyecto Manhattan. Oficialmente, en 1945 tuvo lugar sobre el desierto de Nuevo México el primer ensayo atómico de la historia, llamado Prueba Trinity. Sin embargo, parece que el ensayo norteamericano no fue ni el único ni el primero, sino que los nazis y su programa nuclear se adelantaron. En el contexto de la Segunda Guerra Mundial, tras el ataque japonés a la base naval de Estados Unidos en Pearl Harbor en diciembre de 1941, los norteamericanos decidieron acelerar su programa nuclear al que llamaron Proyecto Manhattan, absorbiendo el programa atómico Tupalois británico y el canadiense. Lo hicieron con el sigilo bajo el control del general Leslie Groves, la dirección científica de Robert Oppenheimer y el trabajo de cientos de talentos científicos. Muchos de estos científicos, la mayoría luego premios Nobel, habían huido de la persecución nazi en Europa. Eran sobre todo judíos que habían sido acogidos por los norteamericanos desde el principio de la guerra y que fueron conscientes de lo que podría significar una bomba atómica en manos nazis. De hecho, en agosto de 1939, en una carta enviada al presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt, escrita por el físico húngaro Leo Szilard, que produjo la primera reacción nuclear no controlada en 1942 en Estados Unidos y firmada por Albert Einstein, le advertían de los peligros de un posible programa de bombas atómicas que Alemania podría desarrollar si encontraba la fórmula. El resultado fue que a las 5:30 de la mañana del 16 de julio de 1945, en el desierto de Nuevo México, donde estaba ubicado el norteamericano Laboratorio Nacional de Los Álamos, tuvo lugar lo que se ha conocido como la primera explosión nuclear no controlada, la prueba Trinity. Esta prueba, llevada a cabo con éxito y puesta en conocimiento de Churchill y Stalin por Harry Truman en la conferencia de Potsdam un día después, certificó que era perfectamente posible, mediante una reacción nuclear en cadena que liberaba grandes cantidades de energía, la construcción de armas atómicas. El ensayo Real Trinity sirvió para que menos de un mes después aviones norteamericanos lanzaran sobre dos localidades japonesas, Hiroshima y Nagasaki, las dos primeras bombas atómicas de la historia sobre población civil, donde se estima que murieron entre 150.000 y 250.000 personas. La primera de esas bombas fue de uranio, la segunda de plutonio, como la de Trinity, que significaron la victoria aliada y el fin de la contienda cuando 3 días después Japón se rindió. Aunque Trinity significó el comienzo de la era atómica, no es menos cierto que hubo un periodo muy fructífero lleno de avances científicos que le precedió e hizo posible este paso. Y Alemania estaba en la cúspide de ese proceso desde comienzos del siglo XX hasta finales de los años 30. Fue la meca de la ciencia, física y química y la tecnología, y no por casualidad, sino por sus numerosos éxitos en estos campos. A sus universidades acudía lo más granado de Europa en estas disciplinas para formarse o ponerse al día. Muchos de ellos acabarían desarrollando precisamente la bomba atómica. Entre otros, Wilhelm Röntgen, alemán, descubrió los rayos X. Max Planck, también alemán, desarrolló el modelo cuántico. Albert Einstein, alemán, revolucionó con la teoría de la relatividad. Werner Heisenberg, alemán y futuro jefe del proyecto atómico nazi, formuló el principio de incertidumbre. Pero al llegar Hitler al poder en 1933, todos los investigadores y profesores judíos fueron expulsados de sus cargos. Si la ciencia no puede prescindir de los judíos, prescindiremos de la ciencia durante unos años, dijo Hitler, lo que supuso la pérdida de casi la mitad de los expertos en física nuclear, química, biología, matemáticas y mecánica cuántica. Con estos expertos fuera de Alemania y diseminados por Europa, principalmente Dinamarca y Gran Bretaña, así como Estados Unidos, el país germano estancó su ciencia. Estos científicos se pondrían poco a poco después al servicio de la máquina de guerra, incluso antes de que empezase la contienda, y posicionándose en contra de Alemania. Las posibilidades de liberar energía del átomo estaban en plena ebullición. Fueron corroboradas por el neozelandés Ernest Rutherford en 1917 con la escisión del átomo, por el inglés James Chadwick en 1932 con el descubrimiento del neutrón, en 1934 en los laboratorios del francés Frédéric Joliot-Curie y también del italiano Enrico Fermi, o en 1938 por la austríaca Lise Meitner, que junto con su colaborador Otto Hahn y su ayudante Fritz Strassmann lograron la fisión nuclear del uranio y lo explicaron por primera vez. Alemania, ya iniciada la Segunda Guerra Mundial, empezó a darse cuenta del poder de la ciencia con fines bélicos, sobre todo la física y no tanto la química, y el potencial humano perdido para su desarrollo. Aún así, los nazis decidieron crear un programa nuclear bajo el mando directo del ejército y con Werner Heisenberg al frente, el proyecto Uranio. Su fuerte era que en Checoslovaquia y España se surtían de todo el uranio que podían necesitar, pues estos países
países poseían las mayores reservas de Europa. Su desventaja, que carecían de la información privilegiada para desarrollar esa potente arma en la que los aliados parecían estar trabajando gracias a los brillantes cerebros que el régimen nazi había repudiado. De hecho, Werner Heisenberg, durante la visita que hizo en 1941 a su colega y hasta entonces amigo el danés Niels Bohr, le dio a entender que Alemania ya estaba fabricando la gran arma de destrucción masiva, que ellos llamaban bomba disgregadora. Pero Alemania tenía prisa por el curso de los acontecimientos en la guerra, así que ante la tardanza o la inoperancia de Heisenberg, que todavía la historia no sabe si catalogarle como el héroe que deliberadamente no quiso fabricar la bomba atómica o un villano nazi que no supo hacerlo, el ministro de Armamento y Producción Bélica, Albert Speer, canceló el proyecto Uranio en 1942 para ahorrar recursos y dedicarlos a la fabricación de cohetes. Cuando las fuerzas aliadas iban avanzando sobre Europa, replegando a los nazis a finales de 1944, estuvieron seguros que el programa nuclear alemán había fracasado hacía tiempo, pero tal vez no fue así. En 2011, en la ciudad alemana de Hannover, se descubrieron residuos nucleares en una vieja mina de sal que se sospechaba que era una instalación secreta del Tercer Reich. Allí se encontraron 126.000 barriles con material nuclear en estado de descomposición. En el verano de 2013, el profesor, investigador y experto en aceleración de partículas de la Universidad de Maryland en Estados Unidos, Timothy Coet, recibió un curioso paquete, un cubo metálico gris oscuro de 5 centímetros de lado y 2,4 kilos de peso. El paquete llevaba una nota, traído de Alemania del reactor nuclear que Hitler trató de construir, regalo de Nininger. Posiblemente podría haber sido Robert Nininger, un experto captado para el proyecto Manhattan. Tras un detallado análisis y años de investigación, a Coet no le quedó ninguna duda de que aquello no solo estaba claro que era uranio y que procedía de Alemania, sino que era la prueba irrefutable de lo cerca que habían estado los nazis de construir un reactor nuclear y por tanto de desarrollar la bomba atómica. Parece que en el invierno de 1944, cuando las tropas aliadas amenazaban con entrar en territorio alemán, uno de esos grupos de investigación nuclear encabezado por Werner Heisenberg intentó construir en Berlín un reactor nuclear, el B8, del que pendían 664 cubos de uranio de unos 5 centímetros cada uno, pero finalmente se trasladaron a Haigerloch, un pueblecito a 70 kilómetros de Stuttgart, para continuar el proyecto. Al cabo de un tiempo, Heisenberg elaboró un informe en el que sostenía que la bomba atómica era posible, con uranio o con plutonio, pero que con los medios que poseía Alemania en esos momentos no era factible. Así, o bien Heisenberg se asustó ante la magnitud de ese arma de destrucción masiva y no quiso finalizarlo, o no supo concluirlo. Las SS aparentemente hizo caso a Heisenberg y lo dejaron en el laboratorio dedicado a la investigación civil, pero en realidad siguieron realizando experimentos paralelos con otros grupos de físicos. Uno de ellos era el comandado por Karl Deibner, que hasta el final de la guerra estuvo realizando ensayos con el uranio en Gotha. 3 meses antes de la explosión del Trinity, una misión secreta norteamericana llamado ALSOS llegaba hasta la población de Haigerloch en busca de pruebas de los experimentos nucleares nazis. Descubrieron el laboratorio de Heisenberg, pero este ya lo había desmantelado en gran medida. Eso sí, muy cerca se encontraban enterrados los cubos de uranio del fallido reactor nuclear. Las tropas norteamericanas capturaron a Heisenberg, se llevaron los archivos que encontraron, destruyeron lo que había quedado y de los 664 cubos de Heisenberg recuperaron 659, enterrados en un campo cercano. En esta investigación de Coetz también se reveló que revisando documentos de los archivos nacionales se encontraron referencias a otros 400 cubos que existían como parte de otro experimento de reactor en el noroeste de Alemania, tal vez el material que usó Deibner en los experimentos militares de Gotha y que posiblemente acabaron en la Unión Soviética. El por qué no prosperó es una incógnita. Coetz llegó a la conclusión de que se debió a que los diferentes equipos de investigación que habían estado trabajando en el asunto nuclear no estaban coordinados y eso obstaculizó el éxito final. En 2005, el historiador e investigador alemán Rainer Kals escribió un libro titulado La bomba de Hitler, donde sugería que los nazis estuvieron mucho más cerca de lo que se creía de crear una bomba nuclear de uso militar. No solo indica que realizaron experimentos nucleares, sino que detonaron con éxito al menos 2 de estas bombas experimentales, algo menos potentes que las americanas, una en octubre de 1944 en un lugar despoblado y la otra el 3 de marzo de 1945 a las 21:20 horas
bombas, matando a cientos de prisioneros de campos de concentración del área de pruebas militares de Ostrów, en Turingia, donde Karl Dibner llevó a cabo experimentos nucleares. El periodista y escritor italiano Luigi Ramersa, que trabajó como corresponsal de guerra durante la Segunda Guerra Mundial, aseguraba en artículos escritos desde 1947 en revistas militares europeas, como en la Revista de Defensa Española de 1984, haber sido testigo de una prueba nuclear alemana el 12 de octubre de 1944 a las 11:45 de la mañana en la isla Rügen, en el mar Báltico y próxima a la base de Peenemünde. Al parecer, Mussolini, del que era partidario y colaborador, le encargó ese año de 1944 viajar a Alemania con el objeto de informarle de los avances realizados en el Tercer Reich en el campo de las armas secretas por invitación de Hitler. El periodista decía haber sido llevado a visitar las instalaciones subterráneas de Turingia, las rampas de lanzamiento de las todavía desconocidas V2 y una prueba de la bomba atómica alemana. Habla de que la magnitud de la explosión fue captada y fotografiada desde varios lugares de la costa báltica y la onda sísmica detectada hasta en Estocolmo. Nunca habían aparecido pruebas de esto, pero en 2014, gracias a la investigación del documentalista Andreas Sulzer, comenzaron a realizarse excavaciones en una localidad cercana de Mauthausen, llamada St. Georgen am der Gusen, hoy territorio austriaco, debido a que en la zona comenzaron a detectarse niveles muy altos de radiactividad, aparentemente inexplicables en un lugar de difícil acceso. Al retirar varias capas de tierra y planchas de granito, quedó al descubierto una gigantesca instalación subterránea, formada por varios túneles y con evidencia de haber sido utilizada por los nazis, por los numerosos objetos hallados como cascos de las SS, reliquias de la época, etc. La instalación aprovechaba la cavidad de una montaña y se calcula que tiene una extensión total de más de 75 hectáreas, el equivalente a 150 campos de fútbol. Según se publicó en varios diarios, la construcción databa de la época de la Segunda Guerra Mundial y habría sido utilizada por los científicos de Hitler para el desarrollo de armas nucleares, incluida la bomba atómica. Para Sulzer, muy probablemente, la planta de producción de armas más grande del Tercer Reich. Las placas de granito puestas en la entrada explicaría por qué americanos y soviéticos no descubrieron nunca el emplazamiento, que a su vez podrían estar conectadas con el campo de concentración de Mauthausen, cuyos más de 320.000 reclusos habrían construido el complejo, entre ellos 7.500 españoles, y la fábrica subterránea B8 Bergkristall, lugar de fabricación del Messerschmitt Me 262, el primer caza de reacción, ambos lugares y descubiertos. Estas investigaciones vendrían a rebatir las conclusiones de las denominadas conversaciones de Van Hall, Operación Epsilon, llevadas a cabo en una mansión en Manchester, Inglaterra, donde fueron llevados el 3 de julio de 1945 y recluidos durante 6 meses por el Foreign Office 10 científicos alemanes: Werner Heisenberg, Erich Wager, Walter Herland, Otto Hahn, Paul Harter, Horst Korkin, Max von Laue, Karl Friedrich von Weizsäcker y Karl Bates, que habían trabajado al servicio del Tercer Reich y sospechosos de haber estado involucrados en el programa nuclear alemán para la fabricación de una bomba atómica nazi. Según estas actas desclasificadas 50 años después, esos científicos nunca fueron capaces de fabricar un reactor nuclear y tampoco sabían cómo calcular la masa crítica de una bomba atómica. Sin embargo, han aparecido nuevos documentos dados a conocer por historiadores alemanes que sostienen que el general de las SS, Hans Himmler, que supervisó los planes para las cámaras de gas y crematorios de Auschwitz y fue responsable de los proyectos balísticos y las armas secretas de Hitler, dirigía y vivía al final de la guerra cerca de la instalación de Gusen y que ayudó a los americanos a fabricar la bomba atómica. Según esta hipótesis, Himmler prefirió entregarse a los americanos antes que a los soviéticos, responsables del área de St. Georgen hasta 1955, pero negociando con ellos el no ser delatado a cambio del secreto de la bomba atómica y una maleta con 60 kilos de uranio con los que se habría construido la bomba de Hiroshima. Una respuesta convincente a la misteriosa desaparición de Hans Himmler, que, responsable de graves crímenes, apenas lo mencionaron en los juicios de Nuremberg. Su cuerpo nunca se encontró. Probablemente, dicen estos historiadores, pasó a Estados Unidos al final de la guerra, junto a más de 700 científicos alemanes y sus familias, durante la llamada Operación Paperclip, para colaborar en el proyecto Manhattan.